Bien, el tema que elegí de 4 tumbas tebanas de la dinastía 18 puede sonar un poco excesivo, es decir, a tumba por día. Pero es que no me voy a limitar solamente a una tumba, voy a hacer relaciones de estas tumbas en concreto con otras que son de su misma época o que tienen las mismas características. Decidí hablar solamente sobre tumbas tebanas porque, si recordáis, cuando hicimos el curso sobre el Reino Nuevo, este curso que ha terminado no, sino el anterior, solamente le pudimos dedicar una clase a las tumbas del Reino Nuevo, y realmente las tumbas del Reino Nuevo en Tebas son 500 y pico, y entonces a Inmaculada, que fue la que dio esa clase, prácticamente no dio tiempo a dar nada más que unas cuantas pinceladas. Por eso pensé que era, igual que pasó el año pasado con el Reino Medio, pensé que sería interesante profundizar en algunas tumbas tebanas, y como no vamos a meternos con todas, he preferido elegir algunas que considero que son modélicas. El periodo en el que se mueven estas tumbas es el periodo que va entre el reinado de Tutmosis III, aquí en este preciosísimo relieve de su templo en Deir el-Bahari, su hijo Amenhotep II y su nieto Tutmosis IV. Aproximadamente un periodo de unos 90 años, depende de las cronologías, pero no más allá de 90 años, estos 3 reinados, muy largos el de Tutmosis III y el de su hijo Amenhotep II, más breve el de Tutmosis IV, pero no por ello menos interesante desde el punto de vista de las tumbas tebanas que vamos a ver. Bien, ¿qué ha pasado en este periodo? ¿Por qué precisamente este periodo? Porque es el periodo en el que se producen las transformaciones más importantes desde el punto de vista artístico, especialmente en Tebas. El que he puesto arriba es de la tumba de Ineni. Ineni fue el arquitecto de Tutmosis I, el primero que construyó una tumba en el Valle de los Reyes. Corresponde al reinado de Tutmosis I, el tercer rey de la dinastía 18, el padre de Hatshepsut. Y este es de Amenemhat, de la que vamos a ver hoy, de la TT82, ya del reinado de Tutmosis III. Entre Tutmosis I y Tutmosis III tenemos al segundo, Tutmosis II, y tenemos a Hatshepsut. ¿Qué ha pasado en ese periodo para que se produzcan estas diferencias? Fijaos en cómo se doblan las figuras en la tumba de Ineni, lo mal hecha que está la perspectiva, y aquí ya nos encontramos con personajes que se mueven con mucha más agilidad y con la perspectiva tradicional egipcia perfectamente conseguida. Entonces hay una diferencia importante en la forma de hacer, y ya veremos como también en otros aspectos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en medio para que se produzca esta transformación desde el punto de vista artístico? Desde mi punto de vista es Deir el-Bahari. El templo de la reina Hatshepsut parece ser que fue encargado a su hombre de confianza, quizás en algunos casos algo más que hombre de confianza, Senenmut. Pero Senenmut, si realmente él fue el autor de Deir el-Bahari, que parece ser que sí que lo es porque se representó a sí mismo detrás de las puertas, realmente fue un genio, no él como artista, sino la capacidad para buscar a aquellos que eran los mejores artistas de su época y a los que se preparaba ya, porque Deir el-Medina ya existía desde época anterior, a los que se preparaba para este tipo de manifestaciones artísticas. Y aquí tenemos un caso claro, es decir, es la bella fiesta del Valle, y fijaros cómo ya esa rigidez que veíamos en Ineni no existe. Pero todavía, más que esto, yo creo que lo que define la nueva época son los relieves del Punt. Están en la segunda terraza de Deir el-Bahari. Recuerden que Deir el-Bahari está colocado en esa especie de terrazas. Entonces, en la segunda terraza están estos relieves al aire libre. Desgraciadamente se están perdiendo, la policromía prácticamente se ha perdido, pero los relieves de Deir el-Bahari marcan un antes y un después en el arte egipcio, especialmente los que se refieren al Punt. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista artístico, fijaros que es un relieve muy plano y, sin embargo, enormemente atractivo. Es un relieve muy plano que ha perdido el color y, aún así, nos sigue sorprendiendo la calidad de este relieve. En segundo lugar, porque narra un hecho histórico. Es decir, ya no estamos metidos dentro del mundo del mito, ya no estamos metidos dentro del mundo religioso, sino que nos está contando un hecho histórico, y un hecho histórico relevante
que debió de impactar mucho a los que fueron a esta expedición al Punt, porque nos cuentan cómo vivía la gente del Punt. La gente vivía en estas casas que estaban sobre pilotes. Nos cuenta cómo eran todos y cada uno de los peces. Nos cuenta cómo utilizaban las escaleras para subir a sus casas. Y todavía más, es curioso como todos los peces están perfectamente diferenciados. Se puede hacer un trabajo, un estudio sobre cada uno de los peces, pero además nos encontramos con que es absolutamente realista. Esta es la reina del Punt, una señora que tenía esteatopigia, parece ser, una enfermedad, su hija también la tenía porque está también representada, y no tiene ningún inconveniente representar a la reina del Punt con sus defectos, cosa que en el mundo egipcio no existía. También es verdad que era extranjera. Los egipcios no tenían defectos, los que eran extranjeros sí que lo tenían. Entonces, estos relieves, su perfección, su gusto por lo cotidiano, porque por narrar aquello que es ajeno a los propios egipcios, marcan la diferencia entre lo que es anterior a Hatshepsut y lo que viene después de Hatshepsut. Las 4 tumbas que vamos a ver en este curso son la primera, la de Amenemhat de la TT82, que es de la época del reinado de Tutmosis III, la de Amenemhat, llamado Mahu, la 85, que es entre el reinado de Tutmosis III y Amenhotep II, sirvió a los 2 reyes, era militar. Solamente de Amenhotep II, la de Kenamon, una tumba muy desconocida, pero yo creo que la mejor tumba del Valle de los Nobles. Y por último, ya dentro del reinado más breve de Tutmosis IV, la de Yesel Karrasener, que es la TT38. Estas son las 4 tumbas que vamos a ver por varias razones. Primera, porque son tumbas muy poco conocidas. Podría haber elegido las tumbas más conocidas, pero yo creo que estas son poco conocidas, pero lo suficientemente representativas de cada periodo para que nos sirvan de ejemplo a lo que se produce en cada uno de los reinados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque he tenido la suerte de verlas y de visitarlas, y por lo tanto las he visto de verdad, quiero decir que no me estoy fiando de los libros, y tengo las fotos, y por eso preferí utilizar aquellas tumbas poco conocidas, pero que para mí no eran tan desconocidas. Bueno, todas estas tumbas que vamos a ver están situadas en la misma zona. Aquí tenemos es la mayor zona arqueológica del mundo. Estamos en la orilla occidental de Tebas. Hay detrás este es el Bajaris, hay detrás el Valle de los Reyes, y todo esto que tenemos que va desde aquí hasta allí son las necrópolis donde están enterrados los que llamamos tradicionalmente nobles, es decir, los privados que tenían acceso y tenían permiso del rey para construirse una tumba. Todas reciben diferentes nombres según el lugar en el que estén, Raúl, Naga, pero nosotros me voy a referir casi exclusivamente a la que tiene mayor cantidad de tumbas y que es la más importante de todas, que es la colina de Kurna. Las 4 tumbas que vamos a ver están situadas en esta colina. Algunos seguramente, si hace mucho que no van a Egipto, no van a reconocer la foto, porque antes, si recuerdan, estaba todo lleno de casas, los niños vendiéndonos las muñecos, y ahora ya, eso desde la época de Hawass, todavía aquí queda alguna, esas casas han desaparecido y realmente la colina ha quedado exclusivamente como visita de carácter arqueológico. La foto es magnífica porque se pueden apreciar perfectamente las tumbas más grandes, y se puede apreciar perfectamente cómo iban ocupando los espacios, pero ahora lo estamos viendo mal, quiero decir, esto estaba perfectamente, digamos, urbanizado. Lo que ha demostrado el Raúl Naga, el proyecto Yehuti, es que había realmente una auténtica urbanización, de tal manera que había lugares por los que se podía acceder a cada una de las tumbas. Al fin y al cabo, todos los años se celebraba la bella fiesta del Valle, y entonces la gente acudía a cada una de las tumbas a honrar a sus muertos. Por lo tanto, esto estaba perfectamente urbanizado y todas las tumbas tenían delante un patio, y ahora veremos cómo son los patios de cada una de estas 4 tumbas. Amenemhat es el primero que vamos a ver. De los 3 primeros que vamos a ver, los 3 llevan en su nombre Amón. Amen es Imen, y por eso en algunos casos nos vamos a encontrar con que el nombre de Amón está machacado. A partir de la
de Akhenaton, hubo una damnatio contra Amón, y entonces por eso nos encontramos, ahora lo vamos a ver, el Imen, que estaría aquí, el Amón, y solamente nos queda el Hat. Ha sido machacado. ¿Quién era este señor? En principio era un escriba, aquí tenemos el escriba, de los graneros. En términos generales estaba ocupado de la agricultura. Pero lo que realmente le convirtió en un personaje importante es que era Imierper, es decir, nosotros lo traducimos por mayordomo, por ponerle un nombre, pero cualquiera sabe. Es el que maneja la casa de. Entonces le llamamos mayordomo. Y esto es Tati, este es el visir. Después del rey, después del rey, y junto con el primer sacerdote de Amón, la persona más importante del reino, que lleva a cabo todas las directrices de carácter político, económico y social del reino. Por tanto, él se dedicaba fundamentalmente a controlar la agricultura, pero sobre todo, y lo pone muy claro aquí, era el mayordomo, estoy utilizando la palabra, del visir. Él pertenecía a una familia, como todos estos pertenecen a familias que tradicionalmente han sido servidores de, en este caso todos parece ser que estaban ligados, su padre y anteriormente su abuelo estaban siempre ligados a la familia de los visires. Bueno, ¿de qué visir? De este visir, Useramón, que está representado en la misma tumba, en la TT 82, ha representado a su señor, a la persona a la que sirve, aquí está, Tati, pero no ponen su nombre completo, ponen solamente User. No es que haya habido aquí damnatio, no es que hayan machacado el nombre, es que en muchos sitios aparece como User, sin más, y en otros sitios le llaman Amon User, ponen primero el nombre del dios, pero en principio el nombre de User es el que suele aparecer en todas partes, y aquí tiene su cargo, el de... Y aquí le tenemos representado en esta misma tumba con su esposa. Esta tumba ha sufrido damnatio, es decir, esta tumba ha sido machacada fundamentalmente en la época de los seguidores de Atón, y con el traje tradicional que llevaban los visires, que luego lo veremos en algún caso, que es una especie de sayón muy largo que se sujetaba en el cuello con unas tiras que lo más seguro es que fueran metálicas. Bueno, este Useramón fue un personaje muy importante y la prueba es esto. Esta es la entrada de su tumba. No exactamente de su tumba, porque tiene dos, no que nos rodean las tumbas. Esta es su capilla, la TT 131, y aquel es su lugar de enterramiento, realmente su tumba. Solamente algunos privilegiados como este, como Puimra, como algunos más, tienen el privilegio de tener no dos tumbas, sino dos espacios para la eternidad. Uno, donde la gente iba a adorar, iba en la época en la que se podía ir en las festividades en las que se podía ir a las tumbas, y otra en la que reposaba el cuerpo. Pero la monumental realmente es esta. Esta foto está hecha cuando todavía acababan de tirar las casas, y fueron con unos bulldozers, arrasaron las casas, y aquí todavía, como pueden ver, quedan restos de las casas. Si alguien no... vamos con la primera, donde está enterrado, solamente unas pinceladas sobre ella. Es la TT61 y es interesante por una razón, porque es, junto con la de su rey, con la de Tutmose III, la única que tiene entero el libro del Amduat, que es una de las muchas guías que tenían para conducirse por el mundo, por el inframundo, después de la muerte. Entonces, esta es tal y como está hoy, en condiciones bastante deplorables, pero si se dan cuenta, la forma en la que están representadas cada una de las partes del libro del Amduat está hecha con esas figuras que son características a principios de la dinastía XVIII, esas figuritas que son simplemente el dibujo, una especie de dibujo sin color ni nada. Eso es igual, esta es la TT61, esta es la representación del Amduat, siempre con el fondo blanco, en negro, figuras absolutamente esquematizadas y utilizando a veces los jeroglíficos en rojo. Es exactamente lo mismo que encontramos en la KV34, que es la tumba de Tutmose III.
La tumba de Tutmosis III, cuando uno llega la primera vez a Egipto y se encuentra con la tumba de Tutmosis III, sorprende el hecho de que se utilice este tipo de dibujo, pero es que es como un papiro. Realmente la tumba de Tutmosis III y la TT61, parte de la TT61 de Useramón, están concebidas auténticamente como papiros. Por tanto, lo interesante de Useramón es que, junto con su señor, son los únicos que tienen completo el Amduat, porque también lo tenía la tumba de Hatshepsut, pero como se ha perdido la decoración, solamente quedan unos poquitos trozos de la decoración de Hatshepsut que están en el Museo del Cairo, pues no sabemos si estaba completa o no estaba completa. Bien, la tumba, dejamos el lugar donde está enterrado, vamos a la capilla, volvemos a esta fachada que realmente es espectacular, pero que algunos la recordarán porque siempre ha estado así. Si recuerdan, los que había unas casas absolutamente pegadas a él, estos señores tenían como su finca la capilla de Useramón, y bueno, aquí tienen para transportar el agua, para sentarse y cenar, los animales puestos aquí delante. Es decir, esta tumba, cuando yo la visité todavía estaba en estas condiciones y había que apartar a las gallinas para poder meterse. Bien, esta tumba, lo primero que sorprende es su entrada. Lo primero que sorprende es su entrada porque conserva una decoración enormemente amplia en la que a un lado y a otro está el visir con su traje, aquí se puede ver perfectamente su traje, y con una enorme cantidad de cartelas en las que aparecen los 5 nombres de Tutmosis III. Recuerden que los reyes tienen 5 nombres y que solamente 2 de ellos van metidos en cartucho. Su nombre de coronación, en este caso Menjeperra, y su nombre de nacimiento, que es Chehutimes o Tutmes. Por tanto, ahora mismo es la única tumba que yo sepa en Kurna y en general en todas las necrópolis tebanas, salvo la de Yehuti, que conserva a un lado y a otro las estelas, es la única que conserva esta fachada monumental. Esta tumba ha sido estudiada, si se puede decir estudiada, por los alemanes, en concreto por Siobeck, que ha estudiado, es que yo no me atrevo a decir estudiado, algunas de estas tumbas. Lo único que han hecho ha sido publicar unos libros en los cuales han publicado las fotos son tan malas como estas que tienen aquí. Entonces, han publicado las fotos, han publicado los textos, no sacados por ellos, sino los textos que han sacado de Helk o de Sete, y no han arreglado nada. Bueno, está bien porque se ha estudiado la tumba, pero realmente la tumba está sin tocar. No hay ni una sola. Cuando uno entra allí, no saben ni dónde está porque no se ve absolutamente nada. Bien, esta tumba es interesante porque solamente se conserva la decoración y en muy malas condiciones de la sala que atraviesa. Aquí tenemos una representación del visir con su traje, y lo que tiene es interesante, porque también la tiene la tumba de Rezmira, es que tiene lo que se llama, de verdad, el protocolo de la audiencia del jefe de la ciudad, visir de la ciudad del sur y de la residencia en la oficina del visir. Es ese compendio de todas las obligaciones que tenía el visir en la dinastía 18 y que vamos a encontrar escrito en varias tumbas, fundamentalmente completas en esta y en la tumba de Rezmira. Bien, he tenido que traer los dibujos porque el original prácticamente no se ve. Tiene varias escenas que son interesantes. Esta primera, que está puesta en este lado, en el D. Esta primera es interesante porque, si se dan cuenta, aquí está el rey, sentado, es Tutmosis III, sentado en su trono, seguido de su K, aquí le tienen, con el K sobre la cabeza, y delante tiene a el padre de Useramón, con el traje de visir. Y están haciendo algo que a mí me parece espantoso. Le están diciendo, te tienes que jubilar porque ya eres muy viejo y me vale que te siga tu hijo. Dicho en palabras actuales, los textos que aquí no salen, que están detrás, le están diciendo exactamente eso. El rey le está diciendo a Mezu, era un poco burro a Tutmosis III, le está diciendo, mira, bonito que ya está muy mayor, y entonces más vale, y su hijo detrás, claro. Todos estos, tanto Mezu como Useramón como Rezmira, pertenecen a una familia toda relacionada entre ellos, padres, hijos, primos, sobrinos, que todos llegan al cargo de visir. Entonces, lo que sí está claro es que el cargo de visir
era prácticamente hereditario. Y era hereditario y no hacía falta que se muriese el visir anterior, como pasaba con los reyes, para que fuera sucedido. Esta es la cabeza, tal y como está esta de aquí, de Amezu, que es el padre de Useramón. ¿Ven lo que digo, lo que llevan los visires, esa tirante que llevan por la parte de detrás, que siempre aparece rígido? Por eso se piensa que lo más normal es que eso sea metálico. Y tiene una característica muy especial. Está de perfil perfecto. Aquí la perspectiva aspéctica no se da, como se da en los otros, que podemos ver el cuerpo de frente. En el caso de Amezu lo estamos viendo perfectamente de perfil. Es muy raro, eso es muy raro. Eso normalmente se hace cuando se representa una estatua. Si se representa una estatua, sí que se pone de perfil perfecto. Si se representa una persona, que todavía, como se puede apreciar aquí, Amezu está viva, normalmente lo que se hace es colocar el cuerpo de frente. Sin embargo, aquí lo vemos de perfil perfecto. Tiene un relieve muy plano, pero debe ser que el día que, si alguna vez limpian y restauran bien esta tumba, parece ser que tiene unos techos preciosos. Yo no los vi porque estaba completamente oscuro. Y fíjese, por ejemplo, las sandalias que lleva, esas sandalias que luego aparecen en los ajuares funerarios, que son metálicas y que siempre todos pensamos es que eso es imposible que lo lleve nadie. Pues sí que lo lleva. Y lo lleva Amezu. Bueno. Insisto que las fotos son como son porque así está la tumba. Entonces, aquí nos encontramos a Useramón, de nuevo con el traje, ocupando todo el registro, porque para eso es el más importante, y luego en 3 registros recibiendo a las delegaciones extranjeras, que vienen a traer regalos al rey. Estos son las islas del medio, es decir, son Keftius, vienen del Egeo, y los que están en la parte central y en la parte de abajo, bueno, en la parte central hay algunos asiáticos y estos, evidentemente, asiáticos que ahora los veremos. Esto se da muchísimo en las tumbas tebanas a partir de Tutmosis III. ¿Por qué? Porque estamos en el Reino Nuevo, y el Reino Nuevo, si se caracteriza por algo, es por la expansión militar, política y económica. Tutmosis III, lo vamos a ver mañana con uno de los militares de Tutmosis III, lleva a cabo no exactamente conquistas, pero sí dominios sobre algunos lugares, y esos lugares son los que teóricamente traían regalos al rey. Estos regalos son la forma que tienen, todo esto, esta representación es la forma que tienen de decirnos cómo el rey de Egipto se había impuesto sobre otros pueblos. Lo de los Keftiu ya es dudoso. Bien, no es la primera vez que vemos extranjeros en las tumbas tebanas, en las tumbas en general, en las tumbas de los nobles. En el Reino Medio, el año pasado, vimos como en la tumba de Munhotep, en Beni Hassan, aparecen los asiáticos, aquellos que traían lo del col, el col para los ojos, lo vimos el año pasado. En las tumbas de Mey también representan a estos delgadísimos que eran los habitantes del desierto. Por lo tanto, sí que es tradicional en Egipto el representar a los otros, pero no en la medida en la que se hace en el Reino Nuevo. Los otros, es decir, los extranjeros, están representados como sometidos, de alguna manera, en el sentido de que le llevan regalos al rey de Egipto. Aquí tienen 2 ejemplos de la tumba de Useramón. Los de arriba son los de las islas del medio, es decir, son los que vienen del mundo minoico, Creta, fundamentalmente, Creta o la antigua, seguramente también la antigua Tera, porque todavía hay discusiones sobre cuando Tera estalló, si fue a principios de la dinastía 18 o fue después, pero en cualquier caso, estos señores que están aquí representados vienen del mundo mediterráneo. Mientras que estos que están aquí, clarísimamente, vienen del mundo de Asia. ¿Y por qué? Porque hay estereotipos. Todos tienen esta nariz, la mayor parte de ellos tienen esta nariz aguileña. Repito, estereotipos. No, yo creo que un señor de Deir el-Medina no había visto en su vida un asiático, si lo había visto, y mucho menos un señor de las islas del medio. Incluso representan a sus mujeres. Estas que están aquí son mujeres vestidas con unas túnicas, no tengo la parte de abajo, pero esas túnicas tienen volantes.
aunque llevan el pelo corto, sabemos que son mujeres porque el color es diferente. Ya saben que el amarillo es para las mujeres y el rojo es para los hombres. Entonces, incluso una parece ser que tiene el pelo rojo, esta que está aquí, que de cual debía de resultar bastante exótico para los egipcios. Pero como en la tumba que vamos a ver mañana hay bastantes asiáticos, prefiero centrarme en los Keftiu, los que ellos llamaban los Keftiu, que son los habitantes de las islas del Mediterráneo. Están representados en muchas tumbas, pero aquí les he traído 3 casos. La tumba de Senenmut, la de Useramón, que es la que tenemos, y la de Rejmira. Y si se dan cuenta, todos son iguales. En todos se destaca, llevan el torso desnudo, llevan esas largas coletas, en la mayoría de los casos, luego llevan esa falda muy adornada y las botitas estas que llevan, con esas botas altas que llevan. Y uno se pregunta, ¿y estos cómo lo saben? ¿Cómo saben que los Keftiu van vestidos así? Bueno, desde que se está haciendo las excavaciones de Tel el Daba, la antigua Baris, la capital de los Hicsos, los austríacos están haciendo allí una labor impresionante. Allí han descubierto estas pinturas. Estas pinturas no son de Creta, estas pinturas son de Tel el Daba, son del Delta. Se han descubierto ya hace unos 10 años, más de 10 años, el toro, característico de ese salto que daban sobre el toro. Son pinturas cretenses, tal cual, pero que están en Tel el Daba, están en el Delta. Entonces, lo que sí está claro es que ya a finales de la dinastía 17, principios de la 18, había una colonia, bueno, o por un lugar donde seguramente había intercambio de carácter comercial con el mundo micénico, con el mundo minoico, perdón, los micenos son otra cosa, con el mundo minoico. Y que allí residían unos minoicos que a su vez hacían las pinturas, las mismas pinturas que hacían en el Palacio de Knossos. Por tanto, los egipcios sí que tenían una referencia más de esta gente que de incluso los asiáticos. Entonces, lo más probable es que alguno de los artistas que después van a trabajar en Kurna vieran estas pinturas y llevaran el modelo hasta Kurna. No quiero decir que lo hicieran todos, pero lo que sí es cierto es que en las tumbas tebanas hay modelos, es decir, hay una especie de librito en el que se ponen las cosas, que todo, porque si no, no se explica cómo se repiten tanto algunos esquemas. Por tanto, los Keftiu, que vemos en varias tumbas, no son las únicas, las hay en más, estos Keftiu tienen su referencia más clara en las pinturas de Tel el Daba. Bueno, la tumba que nos interesa, la de Amenemhat, la de T82, es esa que está ahí, lo que he señalado ahí, un sitio privilegiado, es decir, está en un lugar justamente enfrente, está Karnak, bueno, justamente enfrente de Deir el-Bahari está Karnak, o sea, un poquito torcido está Karnak. Esta es la zona en la que están enterrados, en toda esta zona de por aquí, están enterrados los visires. Parece ser, aunque veremos en la última clase, parece ser que en algún momento hubo alguna distribución por grupos sociales, y lo que sí está claro es que la mayor parte de los visires están enterrados en esta zona, ¿no? Este reuniré, o sea que es que están metidos en la misma zona. Y la tumba de Amenemhat, que aquí podemos ver todavía más de cerca, esta que está aquí, la tumba de Amenemhat tiene un patio, como lo tenían todas las tumbas. Esta tumba no ha sido, digamos, excavada. Ahora mismo, desde hace ya unos años, sobre todo desde que el proyecto Yokuti está en marcha, lo primero que se hace al excavar una tumba tebana es excavar el patio, porque realmente el patio es un lugar donde se encuentra una enorme cantidad de información sobre lo que es el enterramiento en el Antiguo Egipto. Pero esta tumba todavía no ha sido excavada, por lo tanto tenemos este patio que responde al esquema tradicional de los patios de las tumbas tebanas. Es decir, estos serían los folletes, estos que tienen a cada uno de los lados, que tenían un muro por la parte de arriba redondeado, la entrada principal, el pozo que accedía al lugar de enterramiento, y normalmente ese agujero que tienen ahí era para colocar un estelóforo, una estatua arrodillado con una estela, mientras que en la parte de arriba, aquí, esto que ven aquí,
aquí estarían los conos funerarios. Esto es el esquema de una entrada. Generalmente en esta parte de arriba no está tan decorada como la que hemos visto de Useramón, pero en la parte de arriba sí que habría algún tipo de inscripción. Conservamos tanto un cono funerario que está en el Metropolitan, con su nombre. Los conos funerarios se llaman conos porque tienen esa forma de conos. A este pobre es que le falta la parte de atrás, pero terminaría en pico, entonces se metía en esa parte de arriba. Y este sería el estelóforo de Amenemhat, que está en el Museo de Berlín. Una de las esculturas más bonitas, por cierto, que tiene el Museo de Berlín. Esta estaba en la tumba. Que la ponga en ese tamaño puede despistar, pero aproximadamente mide unos 60 centímetros aproximadamente, no es grande. Tenía que estar ahí colocada con la estela, con la estela de llamamiento al dios, y que mirando siempre hacia el lugar en que le va a dar el sol. Bien, aquí tenemos la tumba tradicional, es decir, la de T invertida. Pero ahora vamos a ver y aquí tienen algunas de las partes. Esta es la parte de arriba, esto correspondería a esta parte de aquí, a la capilla, y esta corresponderían a la sala transversal. Vamos a utilizar transversal y longitudinal para poder aclararnos. Bien. Lo primero que choca, porque esta tumba es muy especial, lo primero que choca en esta tumba es que las estelas no están donde tienen que estar. Me explico. Normalmente las estelas se colocaban en esta sala a cada uno de los lados más estrechos. Ese es el lugar normal donde están en todas las tumbas. Bueno, pues en la tumba de Amenemhat están aquí, en la entrada de la capilla. El lugar más recóndito de la tumba, el lugar donde se lleva a cabo el culto, donde no se lleva a cabo el culto, sino donde es el lugar más recóndito donde se respeta el cuerpo del difunto. Ahí es donde están colocadas estas dos estelas. Y algunas están incluso, se ha pintado encima de ellas, han salido las pinturas que estaban debajo, es decir, que parece ser que es una obra que se hizo posteriormente. En aquella estela, lo primero que hace es un elogio de Useramón. Lo primero es hacerle la pelota al Señor, porque para eso es el que le está manteniendo. Entonces hay un elogio de Useramón, lo poco que nos queda, pero también, como es lógico en todas las estelas, y luego veremos otra, los logros del difunto en su vida. En la otra nos fecha la tumba. El año 28, bajo la majestad de Mengiperra. Es decir, lo tenemos, Mengiperra es Tutmosis III. Entonces tenemos la tumba en su contexto y en el momento en el cual o se terminó o se empezó, eso no lo tenemos muy claro, porque también incluye un elogio de Useramón. He empezado por el final, pero vuelvo otra vez al principio de la tumba. Y vamos a la sala transversal y vamos a ver esta pared de aquí. Que es una pared realmente rara. Rara en el sentido de que el difunto está haciendo una ofrenda a sus ancestros, lo cual es raro, su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos están aquí, con sus correspondientes cargos, y él les está haciendo una ofrenda, lo cual es perfectamente normal, pero lo que ya es la única en la que se da es que le esté haciendo una ofrenda a su hijo, director de la construcción de la tumba, Amenemhat. Su hijo se llama igual. Normalmente suelen pasar los nombres de padres a nietos, de abuelos a nietos, lo estoy diciendo mal. Entonces, le hace una ofrenda a su hijo, porque es el que ha dirigido la tumba, una ofrenda a un artista llamado Ahmose, que ha trabajado en la tumba, y al escultor de las estatuas. Eso no se da en ninguna otra tumba. Está muy deteriorado, porque esa tumba, al llamarse Amón, intervinieron bastante en ella, la machacaron bastante, pero lo de los ancestros cabe dentro de la normalidad, pero esto ya no se da en ninguna otra tumba. El hecho de que Amenemhat rinda homenaje a todos aquellos que han contribuido a su tumba, no solamente a su hijo como director, sino también incluso a los artistas. Y seguramente aquí habría alguno más, pero como lo hemos perdido no lo sabemos. Bien, justamente al lado de eso viene el peloteo a Useramón. Entonces
hay una escena de banquete en la que, presidida por Selamón y su esposa, también se llamaba Amón, por tanto está machacada, y en la de enfrente hay una escena muy interesante que es una escena de banquete. Pero una escena de banquete en la que la pareja está ante una enorme mesa de ofrendas, más alta que la propia pareja, y al otro lado lo que se está celebrando es lo que llaman el Festival de Año Nuevo. El festival que se celebraba, parecían españoles, todo el día estaban con fiestas, o sea, cualquier cosa les servía para hacer una fiesta. Luego ya veremos algunas fiestas muy especiales. Pero el Festival de Año Nuevo era una época muy importante, era cuando el río, empezaba el desbordamiento del río, y a la parte de abajo algo que vamos a ver después, más despacito, que es la lucha de toros. Literalmente se leía una tauromaquia. Majes en griego es luchar, por lo tanto, esto es una tauromaquia que luego veremos. Porque primero vamos a ver la escena importante en la que vemos los cantantes, las bailarinas, todos los que están amenizando el Festival de Año Nuevo. Aquí los tienen. Aquí tienen al arpista, con un arpa muy especial, luego la veremos también, y a las mujeres que cantan y se acompañan con palmas. Bueno, tan importante era el cantante que le ponen su nombre, el cantante Ahmes o Ahmos. Aquí lo tienen su nombre. La importancia que tiene este personaje. Lo que está detrás es la canción que está cantando. Pero el arpa es muy especial, es un arpa no de las que se apoyan en el hombro como esta de las que se apoyan en el hombro, hay muchísimos tipos de arpa, pero he traído la de esta que es de Redmira para que vean que la decoración es exactamente la misma, es decir, tienen este gancho que se pone en el suelo y que luego tiene un lazo tit, este que tienen aquí, es el lazo tit, es el lazo de Isis. Está relacionado con la diosa Isis, que sirve de sujeción a el arpa y que tiene la misma decoración en la parte de abajo. Realmente es curioso porque, aunque no es el mismo tipo de arpa, porque esta es una arpa mucho más curvada y esta es una arpa que hace un ángulo casi perfecto, sin embargo, la decoración es la misma. Luego varían muchas cosas, por ejemplo, donde están las clavijas, en este caso tiene una cabeza de Maat y en este caso no la tiene. Se conservan muchas arpas, en el Museo del Louvre especialmente hay por lo menos 3 o 4 arpas, y hay una enorme cantidad hay algunas que son más altas incluso que la persona que lo toca. Las que están arriba son 3 bailarinas, bueno, son 3, esta está otra vez acompañando con las palmas, esta tiene la doble flauta, pero la más curiosa es esta, que lo que tiene en la mano son una especie de castañuelas de las que tenemos. He dicho castañuelas, no sé. Lo que sí sabemos es que estas son de marfil, están en el Metropolitan, y entonces daban golpes con ellas y hacían un ruido muy especial, por eso le llamo castañuelas, no por otra razón. Como ven, lo que tiene en la mano, agarrado en la mano, es exactamente este tipo de instrumento. Eran muy aficionados a los tipos de instrumentos tipo matraca, tipo que pueden hacer un ruido permanente siempre igual, siempre el mismo. Bien. Vamos con la lucha de los toros, con la tauromaquia. Hace ya bastantes años, hace más de 20 años, que Galán publicó en GEA un artículo que fue muy curioso, entonces llamó mucho la atención, porque claro, que el primer español que publicaba en GEA que hiciera la tauromaquia, pues aquello quedaba como muy exótico, pero bueno, lo hizo adrede, se lo publicaron y realmente tenía toda la razón. Entonces, se dio cuenta de que en gran cantidad de tumbas del reinado de Tutmosis III, 10 tumbas en concreto del reinado de Tutmosis III, había esto. Entonces, analizando lo que habían sido esto, llegó a la conclusión de que esto es un simbolismo funerario, si no, no es normal. Que entonces es el triunfo, él viene a decir que el toro vencedor, porque está clarísimo que es el toro vencedor, el otro se está cayendo sobre el suelo, el toro vencedor es el que representa al dueño de la tumba. Pero es que esto no es nuevo.
es que el año pasado también lo vimos, el año pasado en las tumbas de Meir y en las tumbas de Der el-Bersha, la de Yehutipotep y la de Senbi, nos encontramos con luchas de toros. Pero el simbolismo es diferente. Es decir, aquí son luchas de toros tal cual. Es decir, los toros están en el campo, se embisten unos a otros y no hay ni vencedor ni vencido. Entonces, este antecedente sí que lo tenemos, perdón. Tenemos antecedentes en las tumbas del Reino Medio, pero lo que sí da la impresión es que en las 10 tumbas en las que aparece, son solamente del reinado de Tutmosis III, ni antes ni después se da ese tipo de simbolismo. Están relacionadas con el triunfo del dueño de la tumba. Vamos al otro muro estrecho, del otro lado, que está literalmente destrozado. Pero lo poco que queda yo creo que es lo suficientemente interesante. Lo primero, la utilización de los jeroglíficos, que son casi como una obra de arte en sí mismos, todos y cada uno de ellos, es decir, con qué cuidado están hechos todos y cada uno de los jeroglíficos, pero sobre todo esa escena que tenemos ahí, que es una escena de caza en el desierto. Aquí se ve, aquí solo queda la parte de arriba del arco de Amenemhat. Aquí están los animales corriendo sobre unas colinas de color rosa, pero claro, metidos en un cercado. Esto lo vimos también el año pasado, en la tumba de Hetim Ben Hassan. Y también, incluso traje el ejemplo de Felipe IV, un cuadro de Velázquez que está en Londres, un cuadro de Felipe IV en el que está cazando Felipe IV en la zona, no me acuerdo, cerca de Madrid, y también los animales están cercados. Bueno, esto ya lo habían inventado los egipcios. Entonces, lo interesante de esta representación es la libertad que tienen en la utilización del color. Cuando digo libertad, quiero decir que no tienen ningún inconveniente en pintar a las gacelas de rosa y las colinas de rosa y ese turquesa que utilizan para la flora que tienen allí, o más oscuro para otro tipo de animales. Pero si os dais cuenta, prácticamente en esta escena, que es muy expresiva, no hay nada más que 3 o 4 colores, incluso los jeroglíficos. Los verdes claritos, los rosas, los blancos y los rojos oscuros. Y con esos 4 colores, que además son colores, porque el rosa y el rojo van muy parecidos, solamente un tono de verde consigue realmente un gran efecto. Una de las cosas que caracterizan a esta tumba es el buen tratamiento que se hace de los animales. La otra, aquí, en ese muro, acabamos de ver este de aquí, ahora vamos a ver este, está en esta situación. Lo he colocado así, esto es lo que estaría roto, en la parte de abajo se desarrolla la pesca y la vendimia, y en la parte de arriba lo que se desarrolla es una escena tradicional que es la caza y la pesca en los marjales. Bien, vamos a ver la parte de abajo. La parte de abajo nos encontramos con 3 escenas. Aquí arriba, el pescado que se está secando. Aquí abajo, la vendimia y cómo están lavando los sitios para aquí ya han hecho la vendimia y entonces aquí están algunos de los cacharros, de los cestos ya con las uvas. Y estos que están reparando unas barquitas de papiro. Vamos a verlo más de cerca para que este es el ejemplo que he puesto antes de cómo la libertad que ya hay, es decir, la libertad de movimiento, cómo el movimiento está perfectamente representado, pero nos seguimos encontrando con lo mismo, es decir, con que no tenían todos los colores. Tenemos esta especie de rojo-rosa que utilizan para el cuerpo masculino, el rosa más claro que lo utilizan para contrastar en los cestos y aquí, y el azul en lugar del verde. Esto se da mucho en las tumbas. El verde era muy difícil de conseguir, el azul era bastante más fácil y en muchas tumbas nos vamos a encontrar con que lo que debería ser verde es azul. Lo vamos a ver también el último día porque es característico de algunas tumbas, no la confusión, sino el hecho de que si no eran capaces de tener un verde a mano, pues utilizaban directamente el azul. Esta es la escena de la vendimia y la de al lado, la de arriba, es la del secadero de pescado. Estos son los peces que acaban de pescar, los han abierto, aquí los están abriendo y entonces aquí los cuelgan para que se sequen.
Esto está en muchas tumbas, esto no es nada nuevo. La tumba de Pajeri, en el Cap, que está en relieve, aquí tienen los peces exactamente de la misma manera. Aquí estaría está haciendo, y de la tumba de Puyunra, está haciendo seguramente lo que está haciendo este personaje, que aquí está destruido. Llevan el cesto y entonces les están soltando los peces para que después, en el mismo tipo de tabla, que aquí tampoco podemos ver, en el mismo tipo de tabla, lo están abriendo para después secarlo. En la tumba de Puyunra, que la voy a utilizar algunas cosas suyas, tengo que utilizar los dibujos de Nina Davis, porque esta tumba la están restaurando, hace ya unos años está trabajando en ella un equipo mexicano, y entonces esperemos que nos la publiquen ya pronto ya restaurada, porque ahora la mayor parte de las veces solamente podemos contar con los dibujos de Nina Davis, por eso el color sale tan raro. Bien. Y aquí tenemos algo que es bastante difícil de encontrar en las tumbas del Reino Nuevo, que es el desnudo masculino. O el semidesnudo, porque lo único que llevan es una especie de taparrabos. Es decir, estos son pescadores que están, sobre todo, saltando por estas barquitas, que son estas barquitas de papiro. Parece ser que lo que está haciendo es tirar de ella o la está reparando. Entonces, estos desnudos masculinos se dan exclusivamente en esta época. Tenemos algunos ejemplos más, pero es muy raro. Es muy raro encontrar en el Reino Nuevo, así como el desnudo femenino, a partir de la época, sobre todo de Tutmosis IV, lo vamos a encontrar profusamente. El desnudo masculino es muy difícil de encontrar en el Reino Nuevo. De nuevo nos encontramos aquí han utilizado ese color turquesa, pero sí que el azul, pero el verde sigue sin aparecer. Bueno, la tumba de Puyunra, exactamente lo mismo. Nos encontramos, es de la misma época, son coetáneos. Puyunra fue el primer sacerdote de Amón con el reinado de Tutmosis III, y también nos encontramos con los desnudos masculinos. Esto, que en el Reino Nuevo es tan difícil de encontrar, era normalísimo en el Reino Antiguo. Todos hemos visto las tumbas de Kagemni, de Meneruca, y todos estos que están enterrados en Saqqara, y donde hay una gran cantidad de escenas de la vida cotidiana, llamarlo de alguna manera, de la pesca sobre todo, y la mayor parte de ellos, los hombres, van desnudos. Esto en el Reino Antiguo era perfectamente normal. Luego, a partir del Reino Nuevo, solamente en algunas tumbas de la época de Tutmosis III, y ya desaparece. Esta es la pared, la he intentado poner seguida, pero es que era imposible. Esto iría seguido de aquí, esto iría seguido de aquí, entonces es una escena que tenemos que reconstruir con la tumba de Intef, la TT 155, que está en el Tutmosis III. Entonces, esta parte de aquí sería esta representación en la que el dueño de la tumba, esos tradicionales que van en su barquita con la mujer y con todo el mundo, están allí todos, los niños se caen, y está cazando aves, generalmente con un boomerang, esto que tienen aquí, y en el otro lado, otra escena tradicional, que es también montado en esa barquita endeble y siempre acompañado de sus mujeres, o de hijas, de esposas, etc., y abatiendo un hipopótamo. Esta sería la reconstrucción de este lado, y esta sería la reconstrucción de este otro. Y traigo esto, sobre todo, para que vean algo que también es absolutamente nuevo en el arte egipcio. De lo que he dicho antes del tratamiento de los animales en esta tumba. Está conseguido el bulto. ¿Cómo lo ha hecho? Aquí igual. Son pájaros, todos ellos diferentes. Bueno, esto es una mariposa. Ya sabemos que el sentido de las proporciones no les funcionaba, y la mariposa tenía que ser grande porque si no, no se ve. Entonces, lo que sí es importante es ver cómo, matizando los azules del blanco, yendo desde el blanco, pasando por azules muy claros, casi grises, hasta azules más oscuros, han conseguido dar la sensación de tridimensiones. Es decir, le dan volumen, cosa que hasta entonces se hacía con el relieve, pero no se hacía con la pintura. Hay que fijarse mucho aquí también tenemos otro ejemplo. En estos ya son muy expresivos, pero solamente tenemos el borde, pero sobre todo en estas dos figuras, y estamos cogiéndolo de cerca, es decir, que aguantan muy bien. Entonces, esto es como he visto hace poco, que estaba en la parte de arriba. Sin embargo, los que hicieron esta tumba tenían, los egipcios tenían una relación con la naturaleza que nosotros hemos perdido,
por tanto la capacidad de observación de las plantas y de los animales era absoluta porque convivían con ellos habitualmente, pero lo que sí es difícil, y estoy hablando desde el punto de vista artístico, es lograr la sensación de bulto a partir de la pintura, matizando desde el blanco hasta el azul, y en este caso desde el blanco hasta el verde. Y esta es una escena, a mí, bueno, está destrozada, pero hay que entender que es una preciosidad de escena. Sería así. Aquí estaba, ahí lo ven, ahí se ve lo que queda de la punta del arpón. Estaría montado en su barquita. Aquí están los papiros. Este tiene pájaros y este tiene un texto. Fíjense sobre todo en las... ¿Cómo representan el cuerpo humano? O esa matización que he dicho antes del cuerpo de los pájaros, se puede ver en la U, aquí. Entonces, aquí lo que está haciendo es abatir a un hipopótamo. Esta escena hay que tratarla con cuidado. Este abatimiento del hipopótamo ya lo encontramos desde la época predinástica. En el predinástico aquí tenemos un ejemplo, esto solamente para que se pudiera ver esta parte de aquí, esta especie de paleta. Son paletas que se utilizaban para mezclar en ellas las pinturas. En esta parte de la derecha, que aquí lo he cortado, esto es, en el predinástico, la misma escena del señor subido en su barquita abatiendo el hipopótamo. ¿Qué es la caza del hipopótamo? La que vamos a ver ahora en el Reino Nuevo tiene un carácter absolutamente simbólico. No es realmente una caza del hipopótamo. En el Reino Antiguo, ese carácter simbólico era una prerrogativa real. Solamente el rey podía representar en los templos o en las tumbas el hecho de estar matando a un hipopótamo. Este en concreto es el dibujo del templo de Pepi II en Saqqara. Y claro, todo el mundo dirá, bueno, en Mereruca y en Kagemni también están matando hipopótamos, porque todos lo hemos visto. Pero fíjense que nunca el señor está matando al hipopótamo. Él lo mira, esto es Mereruca, mientras sus servidores, igual que aquí, son los que matan los hipopótamos. Por lo tanto, estas dos escenas privadas no tienen nada que ver con un carácter simbólico o religioso. Tienen que ver porque está limpiando el río. Hay muchos hipopótamos, como se ve aquí, muchísimos hipopótamos, entonces como sobran va a haber que eliminar a los hipopótamos. Pero no tiene, solamente en el Reino Antiguo tiene carácter simbólico, ahora que veremos cuál es en el caso del rey. En el primer periodo intermedio y en el Reino Medio ya nos encontramos con que esto es paralelo a la democratización, digamos, del mundo del más allá. Es decir, que no solamente el rey tiene derecho a tumba y tiene derecho a ser embalsamado, sino que también lo tienen todos los demás. Entonces nos encontramos con que en el primer periodo intermedio, en la tumba de Antifi, aunque esta escena la he puesto en dibujo porque está destruida, están cargándose al hipopótamo. Nunhotep en Beni Hassan, que lo vimos el año pasado también, Sembi en Mey, que también lo vimos el año pasado, aquí tienen el hipopótamo. En todas ellas hay una caza del hipopótamo. ¿Cuál es el sentido de esta caza? Que lo tenemos desde Hatshepsut hasta Menhotep II, lo tenemos en 10 tumbas. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la de Purinrar, esta es la cabeza de Purinrar. ¿Cuál es realmente el sentido de esta escena? Fíjense que es rojo. El hipopótamo es rojo. Esto es dos cosas. Es real y es convencional. Quiero decir, es real. Los hipopótamos segregan una sustancia que primero es incolora, pero que en cuanto salen del agua empieza a tomar un color anaranjado rojo. Es una sustancia que ellos mismos generan y que les sirve para dos cosas. Uno, para defenderlos de las bacterias que pululan por el río, y otra cosa es una especie de control del sol, es decir, les tiñe la piel para controlar los efectos del sol. Por tanto, esto es una foto real, es decir, cuando en muchos reportajes se puede ver que los hipopótamos tienen este color rojo. Por lo tanto,
no se están inventando nada, es rojo. Pero hay otra cosa, y es que el rojo, que se dice Tesheret, es el color del desierto. Es el color del caos, es el color de lo que no está ordenado. La tierra buena es la Kemet, es la tierra negra. El Tesheret es el desierto, es la tierra roja. Y la tierra roja es el caos, es donde el mundo no está organizado, es el mundo del desierto. Por tanto, esta escena es el dueño de la tumba poniendo orden en el caos, cargándose al hipopótamo, que tiene los ojos azules, por cierto, cargándose al hipopótamo, que es a su vez la representación del dios Set. ¿Recuerdan el mito de Set? El hermano malo de Osiris, el que se carga a su hermano, que le hace trocitos, etcétera, etcétera, y que realmente Set, para muchos, no para todo Egipto, porque en el Delta era adorado como un dios normal, y la prueba es que había menos dos reyes que se llaman Seti, su nombre viene de Set, Seti primero, Seti segundo. Sin embargo, para la mayor parte de los egipcios, el dios Set es el dios del caos, el dios que está, el que destruye la Maat, está unido siempre al rojo, decían además que incluso Set era pelirrojo. Entonces, esta unión entre lo rojo, el caos y Set es lo que está simbolizando esta escena. Les he traído aquí una efigie de Set, no tengo ninguna en que se le vea el color, porque todas las representaciones que hay son muy escasas las representaciones, y ya saben que Set está representado por ese bicho que no sabemos lo que es. No tenemos ni idea de qué clase de bicho es, que tiene esa especie de morro muy largo y luego unas orejas que son como al revés, son muy pequeñas por abajo y luego se abren por arriba. Realmente es un dios muy extraño, y entonces es el dios que se opone a la Maat, el dios del caos, y que está relacionado con el rojo y que está relacionado también con el hipopótamo. Esta tradición del dios Set y de matar al dios Set se va a mantener hasta épocas tan tardías como esta representación que tenemos en el Tzu. En el templo del Tzu, que nos lo enseñó Raúl este año, en el templo del Tzu tenemos este rito en el que Horus, que es el dios del Tzu, está matando a un hipopótamo, que es la representación del dios Set. Por tanto, esto se va a mantener hasta épocas muy recientes, porque el Tzu es de época entre tolemaica romana. Entonces, esta tradición de unir la muerte del hipopótamo con la destrucción del caos y del dios Set lo tenemos hasta épocas muy recientes. Seguimos con la tumba de Amenemhat. Entramos ya en el lugar, en la sala longitudinal, que es la que está reservada a los ritos funerarios. Como no se ve, lo he puesto en el dibujo. Empieza con ahora las veremos de una en una. Empieza con el viaje a Abidos, luego continúa con la llegada hasta la tumba, representada hasta en tres lugares, y por fin terminan ante la diosa del occidente. Esta que tienen aquí es la diosa de la necrópolis y la diosa del occidente. El viaje a Abidos. El viaje a Abidos está relacionado con Osiris, porque Abidos es el lugar de Osiris, que es el lugar más cercano al inframundo, y en todas las tumbas que se precien tiene que haber un viaje a Abidos. Y ese viaje a Abidos siempre es igual. La barquita con el difunto y su esposa, aquí también, la barquita con el difunto y su esposa, y una barca más grande en la parte de delante, que es la que parece que va tirando de ella, aunque normalmente las cuerdas no se representan. Entonces, una lleva la vela, es decir, la mueven los vientos, por lo tanto va hacia el sur, y la otra, que va sin vela, se deja llevar por la corriente y va hacia el norte. Entonces, esta es la que va hacia el sur y esta es la que va hacia el norte. Cada una representada en una dirección completamente diferente. Aquí la tienen. La barquita, este es el que está... esto es una cosa que utilizaban para ver la profundidad del río. Ellos, los difuntos, van siempre metidos en este
¿cómo se llama? Esta especie de baldaquino, en esta especie de baldaquino. En algunos casos sí que aparece un sacrificio animal, pero esto es curioso, en esta dirección nos encontramos con que están los remos están aquí atados, pero no se utilizan. Por lo tanto, lo más probable es que se estén dejando llevar por el río. Bueno, esto lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan de esta foto? Esto lo vimos el año pasado en la tumba de Senet, que era la madre bueno, yo me acordaré del nombre de un visir de la dinastía 12. Vimos exactamente la misma escena, con lo cual vemos cómo la tradición se mantiene. Fíjense que los postes que sostienen el baldaquino son de colorines, exactamente como aquí. Por tanto, las tradiciones del Reino Medio se siguen manteniendo enteras. Este es el otro camino, el que llevan hacia el sur, y en este caso sí que vemos cómo los remos se están utilizando, en este caso, y cómo se rematan en todos los casos, esto pasa en todas las representaciones, los remos están, incluso los postes donde se ponen los remos, rematados por una cabeza generalmente de un faraón. En este caso ellos no lo tienen, pero ellos van con una especie de sudario, él saca las manos y lleva el flagelo, que es lo que simboliza su poder, y este de delante tiene el instrumento ese que se utilizaba para medir la profundidad. Y aquí el ojo de Horus, en todos los barcos. Todavía en algunas partes del Mediterráneo oriental esa tradición de poner el ojo se sigue manteniendo. Y en el País Vasco. No hace falta ser el Mediterráneo, en el País Vasco. Bueno, ¿cómo es ese cortejo que va hacia la tumba? Primero va el muerto, como Osiris. Delante tiene lo que se llaman las dos milanas, que son Isis y Nefti, que son las que están llorando. Este que está aquí delante es el sacerdote de Sokar, y luego los nobles y la gente común que están arrastrando el lugar donde va el muerto. Y los brazos levantados simbolizan el duelo. En la parte de abajo tenemos la continuación, luego lo veremos. Aquí está el tequenu, luego veremos lo que es, aunque lo vimos el año pasado. Luego está el recipiente donde van los canopos, y por último, los bailarines Mu. El sacerdote de Sokar, este es Sokar, el sacerdote de Sokar siempre está representado igual. Con esa especie de túnica que le tapa por completo, además también de perfil perfecto, si se dan cuenta, no le vemos como vemos el resto de las figuras, y siempre con esa especie de túnica y con este bastón de mando. Este es mucho más conocido, este es de la tumba de Ramose. Y encontramos exactamente el mismo sacerdote, exactamente con los mismos atributos, y también de perfil perfecto. Este en parte conserva la cara. Entonces, en todas las tumbas de la dinastía 18 vamos a encontrar en todo entierro que se precie el sacerdote de Sokar. Sokar es una divinidad que está también relacionada con el mundo funerario. Y luego está el tequenu. Es que la foto no está muy bien, pero bueno, el tequenu, si recuerdan, es eso que ha traído tanta polémica. Hay quien dice que es un sacrificio humano. Hay quien dice que es que lo que sobraba del embalsamamiento, que lo metían en una cosa de piel. Lo que sí es cierto es que está relacionado con la piel. Este es de la que vimos el año pasado, de la tumba de Senet. Para que, pues, como se ve mejor, por eso lo he traído. Y este tiene, si ven, es una persona. Esto no es nada más que un bulto, o parece una persona que está agachada. Bueno, yo creo que esto ya no hay discusión. José Miguel de Sevilla, José Miguel Serrano Delgado, que este año pasado nos dio una conferencia sobre los persas, sobre el arte persa, y que el año que viene también volverá para hablar precisamente de esto, de los ritos. Nos hablará del tequenu. Yo creo que él escribió ya el artículo definitivo, estaba publicado ya hace un par de años en una revista alemana, y entonces lo que él dice es que el tequenu no es ningún rollo de estos sacrificios humanos, aunque sí es cierto que hubo sacrificios humanos, eso sí es cierto, sino que es un trance onírico en el que entraban algunos sacerdotes, que se le puede representar de muchas maneras. En algunos casos lo hemos representado, esos que van de rayas y que están tumbados en una especie de cama, pero que en este caso es el trance onírico y que forma parte del cortejo funerario.
Entonces, yo creo que ese artículo de José Miguel ya es definitivo y ya no creo que haya más discusiones sobre qué es el tequén o qué deje de ser el tequén. Sí, es verdad que siempre habrá quien hable de cosas que pueden sonar un poco raras, pero vamos, el tequén yo creo que ya definitivamente está, gracias a un español, está... Este es de la tumba de Ramosé. Como ven, es una figura humana, lo más probable, que está tumbada sobre una especie, bueno, sobre un trineo y que está como tumbada. Y esto es mesca, esto es piel. Entonces, lo más probable, por lo que dice José Miguel, es que esto es un sacerdote que está en trance onírico. Que sería verdad o no sería verdad, ¿eh? Pero bueno, ya saben que lo de los sueños es algo muy utilizado, que incluso se utilizaba en medicina. Soñaban, los inducían el sueño y con el sueño les llegaba la visión de un dios y ese dios los acababa curando. Bueno, los bailarines Mu ya es otra historia. De esto ya ahí puede haber muchas discusiones. Hay dos tipos de bailarines Mu. Esto es de la tumba de Rekhmire y esto es de la tumba de Senet. Estos, que van a pelo, van solamente con su falda y bin, y luego estos, que son los más curiosos de todos, que llevan un gorro, que seguramente parece ser que es como de paja, muy alto, pero en cualquier caso todos están bailando. Estos todos están bailando y haciendo ese signo que se llama el signo Ni, que es con estos dos dedos. Entonces, de todas las opciones que hay, yo me quedo con la de Altenmiller, que dice que esto es parte de los textos de las pirámides, el párrafo 310 de los textos de las pirámides, y dice que son una especie de barqueros que cuidan, porque es como si cuando van a llegar ya a su lugar de enterramiento, estos es como que los reciben. Entonces, lo que dice es que son los que cuidan del transporte del difunto para meterlo ya dentro del ámbito donde tiene que estar un difunto. Que haya diferentes tipos, eso ya no lo acaba de explicar. El hecho de que unos lleven este gorro tan exótico y que otros simplemente estén bailando, pero sí están siempre colocados en el mismo sitio. Aquí está llegando el catafalco y entonces ellos son los que reciben al catafalco justamente antes de entrar en el ámbito de la tumba. Por fin llegan hasta la diosa del occidente, que está aquí. Ven qué diferencia del color amarillo de las mujeres al rojo de los hombres. Y antes de llegar, esta es la entrada a la tumba, esta es la tumba, esta es la tumba. Aquí hay dos sacerdotisas que están haciendo una especie de libaciones. Estos son estanquitos pequeños. Y esto es más raro. ¿Qué puede ser? Lo más probable es que esto sea una falsa puerta. La falsa puerta que hay en las tumbas. Y esto, pues Davis dice que son los canopos, que es el recipiente donde se colocaban los canopos, y es muy lógico que sea eso, porque es pequeño, se puede llevar perfectamente sobre los hombros, pero bueno, es muy probable que sea el recipiente para los canopos. En la pared de enfrente nos encontramos con las celebraciones de carácter funerario. No ya, esto es el entierro, y enfrente nos encontramos con las celebraciones, y en esas celebraciones, de nuevo, nos encontramos con, en este caso, es una mujer la que está tocando un arpa de las mismas características, y un hombre que se acompaña del pequeño laúd. Y luego lo que hemos visto también antes, con la doble flauta. Y otra vez sus nombres. Son tan importantes que esta es la cantante Baquet, se llama igual que el dueño de la tumba, se llama Menenhal, y esta tiene un nombre, bueno, yo no soy capaz de decirlo, Ruyuiti. Asiático. Es lo que dicen, que esto no es un nombre egipcio, que esto es un nombre que no tiene nada que ver con Egipto, pero porque es un nombre que no se encuentra en el mismo sitio. Pero lo interesante es que eran tan importantes estos que son de los pocos en los que ponen su nombre. Bien, vamos a entrar ya en la capilla, y entonces aquí nos encontramos con esta entrada. Aquí, estas son las dos estelas que hemos visto antes.
Y nos encontramos con esta entrada que es muy curiosa. Si se dan cuenta, está perfectamente dividida en dos partes. Esta de aquí, estos miran para allá, a cada extremo está la pareja, pintadas por personas diferentes, porque evidentemente esta pareja no tiene nada que ver con esta. Pero estas miran para allá, que son las plañideras, y estas que son las que hacen las ofrendas, están mirando hacia el otro lado. Por lo tanto, hay una división perfecta entre la escena. Siempre partida por la mitad, el eje, etcétera, que es característico del arte egipcio. Estas son las que están haciendo, las oferentes que están haciendo las ofrendas ante la pareja, todas vestidas con ese vestido imposible, porque el vestido realmente es imposible, no se podría mover con ese vestido, pero más interesantes serían estas. Primero, aquí está la pareja y aquí tiene una mesa de ofrendas que más no pueden caber, pero no las especifican. Todas las tumbas están sin terminar y aquí solamente han hecho el dibujo. ¿Y aquí qué hay? Un difunto en una cama con su ajuar en la parte de debajo. Tampoco se da en ninguna otra tumba. Esto de las plañideras le están llorando muerto, pero él está aquí recibiendo las plañideras. Y aquí tienen a estas curiosísimas plañideras, pero realmente la escena es rara. Es la típica cama con la cabeza del león, con la cola del león, con la parte más levantada, y aquí vemos clarísimamente cómo este es el difunto, y como tiene debajo, o ella, porque tiene un espejo, no se dan cuenta. Si tiene un espejo es que es ella. Y a él no le pone el espejo. Entonces, las plañideras, el difunto, plañideras como las de la tumba de Ineni, aquí las tienen, y una cosa repetida hasta la saciedad, esta. ¿Se dan cuenta? El agacharse es siempre un signo de respeto hacia el muerto. Pero claro, ya nos encontramos con el mismo caso de la plañidera que aquí, en la que acabamos de ver, las plañideras que tienen ese pelo echado para adelante. Bueno, si alguien sabe del pelo de las egipcias en el mundo mundial, es una española, se llama Rosa Valdesogo. Rosa Valdesogo tiene un blog en el que permanentemente está hablando del tema del pelo en el antiguo Egipto, y entonces lo que ella dice es que este tipo de plañideras que llevan el pelo hacia adelante se utiliza para enfatizar el hecho de que ella es la que dirige el cotarro y que es la que se está inclinando, más que nadie, en sensación, en esa forma de respeto. Entonces, en su blog ha puesto varios ejemplos, estos los he sacado precisamente de allí. Este ataúd, que es un ataúd rishi de la dinastía 17, nos encontramos ya en la dinastía 17 con este tipo de plañideras. En un papiro de la dinastía 20. O sea, desde la dinastía 17 hasta la dinastía 20 nos vamos a estar encontrando con este tipo de plañideras que, para enfatizar el movimiento que las lleva a respetar al difunto, les ponen el pelo hacia adelante. Bueno, al final de la tumba nos vamos a encontrar ya con más festividades. Ya lo he dicho, que es que nos gustan mucho las festividades. En este caso, el festival de los Jeru-Renepet, o también llamados Mesut Necheru, los epagómenos. Los 5 días que había que añadir al final del año para coincidir con el año solar. Entonces, Jeru-Renepet significa los que están por encima del año, es muy expresivo, más que epagómenos, que a la gente dice epagómenos y nadie sabe lo que dice, pero los que están por encima del año y todo el mundo lo entiende. Pero también eran los 5 días en los que habían nacido 5 dioses, Osiris, Horus, Set, Isis y Netis. Entonces tenían que justificar los 5 días. Entonces le llaman los del nacimiento de los dioses. Y esta es la celebración de ese nacimiento de los dioses, del que vamos a ver algún pequeño ejemplo. Bueno, este es el festival de Hathor. El ejemplo lo traigo de aquí. Este es el otro festival importante que está colocado justamente enfrente de los festivales. El otro es el de los epagómenos y este es el festival de Hathor. Y en este festival de Hathor, que no es especialmente interesante porque las figuras son muy repetitivas, hay algo que sí me gusta destacar.
el intento de llevarse a este pobre niño. Esto lo intentaron recortar, así, y alguien los debió de pillar y ahí se ha quedado. Esto lo encontramos en varios sitios, pero este es muy expresivo. Y sobre todo es muy expresivo porque es que esta es una figura muy rara, porque es muy difícil que en el arte egipcio, con los animales sí, pero con las personas es muy difícil que no los pongan con sus pies en el suelo. Este está saltando y como está saltando tiene los pies así en vertical y no tiene los pies apoyados en el suelo. ¿Por qué se quisieron llevar la cabeza? No lo sabemos, pero alguien los debió de pillar, pero clarísimamente aquí habían hecho ya cuadrado, incluso debían haber empezado más abajo, pero al final solamente se decidieron por la cabeza y entonces al niño por fin no se lo llevaron. Bueno, estas para que poder ver, porque nos hemos visto muy poco, la decoración de los techos, que es que están muy repetidos, porque en todas partes son iguales, pero es que son una preciosidad. Cada trozo pintado puede estar en sentido vertical o en sentido horizontal, depende. En las próximas tomas también veremos algunos. Pero si te das cuenta, son diseños que seguramente también estaban en un papiro o estaban en una estraca, y en un estracón, y entonces esos diseños se repetían hasta la saciedad. Luego les fallaban los colores, pero el dibujo geométrico es prácticamente el mismo en todas las tumbas. Ay, se me olvidaba, la cámara funeraria. Esta tumba tiene una cámara funeraria. Tiene una cámara funeraria en la que están los textos de las pirámides, todavía, pero tened en cuenta que hasta época bastante reciente los textos de las pirámides se seguían poniendo, y el libro de la salida al día, más conocido como el libro de los muertos, pero Lucía no me deja decir el libro de los muertos, porque hay que decir el libro de la salida al día. Y es esto que tienen aquí representado. El libro de los muertos. Aquí, como hace 3 años que se encontró en Yehuti, se encontró el mismo. Estas dos son de la Tete-11 de Yehuti y esto es de la tumba de Amenemhat, que les ha servido mucho para la reconstrucción que están haciendo del libro de los muertos de la Tete-11. Por tanto, es una de las pocas tumbas que hasta ahora tiene la cámara funeraria con el libro de los muertos. Y termino con esto, porque lo que está claro en esta tumba, aunque habría que hacer un estudio exhaustivo y sería muy interesante, es las diferentes manos, diríamos, que intervienen en esta tumba. Nada que ver. El que ha pintado estos animales con esa maestría en conseguir el volumen, a pesar de que la pobreza de los colores, porque son muy pobres, pero más pobreza es esta, con los que han hecho estas, que nos pueden parecer muy graciosas, pero que realmente son muy rígidas, parecen del Reino Medio. Nada que ver con los que después, los que hicieron esta parte de la tumba, en la que están representados los cantantes. Es decir, en todas las tumbas está clarísimo que, sobre todo si las tumbas eran grandes, como puede ser esta, de personajes importantes, hay diferentes manos. Cuando son pinturas se nota muchísimo más, y por eso he puesto los 3 ejemplos para ver cómo intervienen diferentes manos que pintan de manera diferente, utilizan una coloración diferente, pero que hace falta un estudio exhaustivo como el que se ha hecho en la tumba de Mena. La tumba de Mena sí que hay un estudio de los 5 pintores que intervinieron, no lo llaman el maestro, y los otros 4 son los menos importantes, pero esto se puede hacer absolutamente en todas las tumbas. Yo creo que la Amenemhat es una de esas tumbas en las que se puede ver perfectamente cómo son muy distintos los que intervienen en ella. Bueno, ¿alguna pregunta?